Buenas noches, hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos puedan ver por estos medios. Hoy queremos continuar, ¿verdad? Con estos temas acerca de lo que el Señor le habla a las 7 iglesias. Como recordarán, yo tengo el tema, ¿verdad? A la iglesia en Apocalipsis 2:18. Quisiéramos que me acompañara, pero antes vamos a orar. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tus bondades. Gracias porque nos permites el poder trasladar tu palabra hoy, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ayudes, que venga el entendimiento a nuestras vidas, Señor, y todos aquellos, Padre, que han de escuchar y que han de ver, Señor, estos temas. Hoy te pedimos que lleguen a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, llegue, mi Dios, a cada uno de nosotros, papito lindo, y que podamos ser levantados, Señor, enseñados, mi Dios, por favor, te lo pido en el nombre poderoso. Apocalipsis 2:18. Quisiera que continuáramos viendo, ¿verdad? Hoy tenemos, ya es el tercer tema, ¿verdad? Acerca de la iglesia en Tiatira. Y una de las cosas, lo primero que vimos es qué fue lo que la iglesia perdió, ¿verdad? Y perdió su primer amor. En consecuencia, ¿verdad? Eh, ¿Por qué lo perdió? Pero hoy quisiéramos ver, ¿verdad? A la luz de la palabra, cómo puede recuperar aquello que la iglesia perdió, ¿verdad? Lo que la apartó del Señor. Amén. Y quisiera que usted, por favor, ahí me acompañara aquí en Apocalipsis 2:18 y dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero fíjese que el Señor acá en el 20 le dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos, a que coman, dice, ¿verdad? De los actos y de las aquellas cosas, ¿verdad? De que ella en ese momento pues estaba enseñando en esta iglesia. Y en el 21 le he dado de ese tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de sus inmoralidades. Quisiera en este momento que nos quedáramos por un momentito acá y quisiéramos que nos acompañara ahí. Fíjese que Jezabel, pues nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Una de las cosas de las que ella hacía. Pero aquí hemos podido ver, ¿verdad? Y fíjese que eh, en el 22 dice ella aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y fíjese que en el 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y entonces, fíjese que quisiera, pues, que viéramos una de las cosas que podrían, ¿verdad?, estar siendo hoy metidas en las iglesias, ¿verdad? Y en nosotros que le pedimos al Señor que sea el que nos enseñe, que escudriñe nuestro corazón. Pero fíjese que una de las cosas de la influencia de Jezabel en la iglesia está la idolatría. Dice que es manipuladora, usurpadora, usa la mentira, la rebelión y la dependencia emocional. Fíjese que pues hay varias, ¿verdad? Características en las que nosotros podríamos ver, ¿verdad? Cuáles son aquellas cosas que nosotros podríamos estar practicando. Y es que mire, pues uno podría ver, ¿verdad? Y decir, pues fíjese que pues eso, pues no lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero fíjese que acá en idolatría, quisiera que usted me acompañara, ¿verdad? Al libro de Primera de Reyes 21-25. Y dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mire, esta es una de las cosas en las que nosotros podríamos ver, ¿verdad? A la verdad, dice, ninguno fue como Acab. Fíjese que Acab era el rey de Israel. Y mire, una de las cosas que él permitió fue haber metido la idolatría, ¿verdad?, al templo. Si usted lo busca en su Biblia, ahí va a encontrar que él permitió, ¿verdad?, los dioses paganos. Mire, estaba la diosa de Acera,
y habían otras cosas metidas en este templo. Y fíjese que en el 26 dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Entonces podríamos ver, ¿verdad?, de cómo ella lanzó, ¿verdad?, o hizo cosas, ¿verdad?, para que ellos fueran idólatras. Y mire, uno podría decir, pero fíjese que yo, pues no ando idolatrando imágenes, que es lo que uno muchas veces le dicen. Mire, cuando hablamos de imágenes o hablamos de idolatría, rápido pensamos, ¿verdad?, pues en imágenes, ¿verdad? O podríamos decir, pero tal iglesia, pues hace eso, ¿va? Pero fíjese que también es manipuladora. Y quisiera que me acompañara al libro de Primera de Reyes siempre en el 21:7 y dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot en Jezreel. Fíjese que una de las cosas que yo veía acá, y es que dice que ella le dijo, tú eres el rey, pero sabe una de las cosas en que lo manipuló ella, mire, usó la forma o el gobierno de él para llevar a cabo otros planes de ella, pero verdaderamente él tenía el nombre únicamente de rey porque era ella, ¿verdad?, la que gobernaba tras de las cosas o las decisiones que él como rey podría haber tomado. Y fíjese que, ¿por qué estaba acá triste este rey? Y quisiera que me acompañara usted también siempre ahí en Primera de Reyes, solo de que en el 5. Y fíjese que a mí me llamó mucho la atención porque pues yo miraba una dependencia emocional. Fíjese en Acab. Mire, cuando hay una dependencia emocional en uno es porque a veces uno pues es débil en tomar ciertas decisiones, ya sea dentro de la iglesia, dentro de la casa o donde usted, ¿verdad? Y yo nos podríamos llevar. Pero fíjese que una dependencia emocional, o quisiera que lo viéramos acá, y dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Fíjese que ella se preocupaba en algunas cosas, ¿verdad? Pero lo que único que ella quería es ejercer el mando detrás de la autoridad que él tenía como rey. Y entonces fíjese que en el 6 le dice, él respondió, porque hablé con Nabot y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Pero dice que Nabot le respondió, no te daré mi viña. Entonces en el 7 dice, y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora el rey sobre Israel. Mira, ahí le vuelvo a decir, ¿verdad? Utilizó nuevamente únicamente el nombre que él tenía para llevar a cabo aquellos planes que ella tenía, ¿verdad? Y que lo único que ella quería pues era que él tuviera una dependencia de él. Mire, él no podía tomar decisiones si no es porque ella antes tenía que haberle dado el ok o el visto bueno para que él tomara las decisiones, ¿verdad? O porque necesitaba que ella siempre le dijera lo que estaría bien o lo que estaba mal. Entonces ahí miro yo que hay una dependencia emocional, ¿verdad? Y fíjese que quisiera ahí que usted me pudiera acompañar también, porque fíjese que pues es un tema que a profundidad, pues por el tiempo no lo podríamos desarrollar. Pero fíjese que siempre acá en el 8 dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Mire, ella usurpó un lugar que le correspondía al rey. Y entonces dice Acab, y selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Una de las cosas que ella hizo, y es que dice que levantó cartas, ¿verdad? Firmadas por el rey, ¿verdad? Y puso ahí su sello del anillo. Y una de las cosas que querían era matar a Nabot, porque él pues no le quiso dar, ¿verdad?, su viña. Pero mira una de las cosas que yo veía acá, y es que fíjese que dice, hay de los que, pero antes acá en el tema quisiera ver, y ahí dice, hay de los que oprimen a los pobres. Fíjese que hay de los que en sus camas, dice, piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Entonces, mire el poder que ella tenía sobre este hombre, ¿verdad? Muchos podrían decir, pero yo no estoy detrás de un rey, ¿verdad? Pero sí estamos nosotros, ¿verdad? Ya sea pues en la casa como esposas, ¿verdad? Podríamos nosotros, ¿verdad? Estar manipulando algunas cosas dentro de la casa porque mire, ella dice que era una manipuladora aún en el área
como esposa, ¿verdad? En la intimidad con él, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros levantando ahí la letra, hemos visto, ¿verdad? De que dice que ella lo seducía a él en muchas maneras. Y fíjese que una de las cosas que yo veía acá y es que Nabot quiere decir fruto. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Y regresamos nuevamente a Apocalipsis, dice que esta iglesia tenía frutos, tenía amor, tenía paciencia. Pero fíjese que le hacía falta más de algo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas, queridos hermanos, que nosotros debemos de anhelar y pedirle al Señor que Él nos guíe, ¿verdad? Para ver aquellas cosas y que nos abra el entendimiento y los ojos. Y fíjese que Jezreel quiere decir Dios sembrará. Entonces, mire, si Nabot quiere decir fruto y Jezreel quiere decir Dios sembrará, entonces Dios está, mire hermano, de verdad, nosotros somos una tierra fértil. Y Él, Señor, de todo, mire, Él de verdad que tiene sus brazos abiertos para darnos a nosotros el amor y todas aquellas cosas, pues que están en el poder de Él de dárnoslo. De nosotros depende levantarnos y el correr a los brazos del Padre. Amén. Fíjese que quisiera que me acompañara a Gálatas 5:19 y dice, manifiestas son las obras de la carne, que nosotros ya las podríamos decir, esas ya me las sé, ¿verdad? Que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y en el 21 dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjese que practican, y cuando dice la palabra practicar, fíjese que dice que es como que nosotros hiciéramos lo mismo todos los días, ¿verdad? Hoy podríamos decirle al Señor, llegar ante Él y a pedirle perdón, ¿verdad? Pero el día de mañana volvemos a caer nuevamente, entonces podríamos nosotros, ¿verdad?, estar practicando. Y fíjese que estas son una de las cosas que ella era la que estaba metiendo esas doctrinas, ¿verdad?, dentro de enseñanzas también, ¿verdad?, dentro de la iglesia. ¿Y por qué le digo esto? Porque había idolatría, ¿verdad? Enemistades, mire, ella se encargaba de poner en mal, ¿verdad?, a todas aquellas personas, porque de hecho a Nabot enviaron unas cartas, como ya lo estábamos viendo, y dice que lo pusieron a él adelante, ¿verdad? Y Nabot murió ese día. Cuando él murió, dice que ya ella llegó y le fue a la noticia a él, ¿verdad? Que estaba encerrado en su cama y le dijo que ya la viña era de él. Dice que él se levantó y tomó la viña de Nabot, ¿verdad? Entonces, podríamos ver nosotros también, ¿verdad? De qué manera es que muchas veces uno no fluye, ¿verdad? En la presencia de Dios o en cualquier ámbito nosotros nos podríamos mover. Y fíjese que en Romanos 6:12 quisiera que me acompañara y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y en el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces nosotros podríamos decir, entonces estamos bajo la gracia, ¿verdad? Sí, pero recordémonos, hermanos, ¿verdad? Que para todo pues hay un límite, ¿verdad? Y nosotros muchas veces como que le ponemos todo el pie al acelerador, ¿verdad? Y recuerde de que hay cosas que nosotros a nuestro parecer podrían estar actuando bien, ¿verdad? Pero el Señor es el que escudriña nuestro corazón y Él discierne nuestros pensamientos, ¿verdad? Y Él sabe aquellas cosas que están aún en nosotros, hermano, que nosotros podríamos caer, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Pero fiel es el Señor que nos sostiene de su mano. Ahora bien, fíjese que acá la palabra cuando dice gobierne, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no se está bajo la gracia, sino bajo la ley. Ahora bien, ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjese que hemos estado siendo nosotros enseñados acerca de la ley en mis miembros. Y dice, mire, nosotros nos podríamos levantar creyendo, pues servirle al Señor y hacerlo de una manera tan especial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa?
¿verdad? Que la ley que está en mis miembros dice que me lleva cautivo, ¿verdad? La ley que está en mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto, verdad? Que entonces resulta que lo que pensábamos hacer desde temprano ya no lo hicimos, sino de que hicimos lo que no queríamos hacer. Amén. Y son una de las cosas que nosotros podríamos ver. Pero fíjese que en Primera de Timoteo 2:11, ahí quisiera que viéramos algo acerca de la mujer y dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y en el 12 dice, porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerce dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mira, acá Pablo le habla a la iglesia, ¿verdad? Y entonces ahí le está diciendo a ellos que él no permite que la mujer enseñe. Mire, esto no quiere decir que pues la mujer no pueda predicar, ¿verdad? No estamos hablando de que la mujer no pueda ni cantar, ni subirse al templo, ¿verdad? O al altar y poder orar o ministrar la palabra de Dios, ¿verdad? Sino de que sabe qué pasa, de que dice que la mujer no tiene autoridad para imponer doctrinas. ¿Ven? Eso es lo que la mujer no puede hacer, ¿verdad? Pero fíjese que en el 13 quisiera que me acompañara y dice, porque Adán fue formado primero, después fue Eva. Entonces, si ahí estamos viendo, ¿verdad? Acerca de la autoridad, y es que, y en el 14 dice, y Adán no fue engañado, dice, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. O sea que ahí, mi hermano, podríamos ver, ¿verdad? De qué manera fue Eva, ¿verdad? La que fue engañada, pero porque ella le prestó oído y se puso pues a hablar con la serpiente, ¿verdad? Pero si lo llevamos nuevamente, ¿verdad? Podríamos ver ahí que el primero fue el hombre, ¿verdad? Y de tal manera, hermanos, que nosotros como esposas, ¿verdad? Dentro de la casa, tenemos voz y voto de todas aquellas opiniones que nosotros podríamos dar, ¿verdad? Pero siempre con el cuidado, ¿verdad? Y con el temor de Jehová, ¿verdad? De que si vamos a dar un consejo dentro de la casa, ¿verdad? A los esposos o a los hijos o adentro de la iglesia, deberíamos de tener primeramente, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento. Y otra cosa, hermanos, es que pues no nos podríamos saltar nosotros, ¿verdad? El lugar o decir, bueno, yo ya tengo algo acá en la iglesia, yo puedo aconsejar a alguien, ¿verdad? Porque mire, para eso tenemos autoridades dentro de la iglesia, ¿verdad? Están los pastores, está la pastora, ¿verdad? Y hay hermanos que los pastores pues han delegado, ¿verdad? A ellos son los que nosotros, ¿verdad? Deberíamos nosotros pues de tenerle, ¿cómo le podría decir yo? Respeto, ¿verdad? Y saber, hermanos, de que si hay autoridades delegadas por Dios en una iglesia, ¿verdad? Pues para eso son las autoridades, ¿verdad? Para enseñar, para corregir, amén. Y de hecho, cuando hay un delegado, ¿verdad? Pues también es enviado, ¿verdad, hermanos? Pero ahora nos vamos a salir del tema. Pero fíjese que quisiera que me acompañara usted aquí también. En el 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. O sea, eso es lo que la mujer debe de hacer. Y fíjese que en el Salmo 135:15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y en el 16 dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que hacen y todos los que hacen en ellos lo confían. Fíjese que, ¿por qué quise tocar este tema? Y es porque, mira, hermano, muchas veces nosotros podríamos decir, pero fíjese que yo no ando idolatrando a ninguno. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros muchas veces se nos da un consejo o se nos da o escuchamos una prédica. O por ejemplo, el que maneja un vehículo, ya sea una moto, vehículo, lo que pueda manejar o una su lancha, ¿verdad? Hay rótulos, ¿verdad, hermano? Donde dice que por acá no puede pasar. Pero como uno quiere hacer sus vías, ¿verdad? Uno se pasa por ahí. Pero también, hermano, entonces ahí son los ídolos, mire. ¿Por qué? Porque dice que tienen ojos, pero no ven, ¿verdad? Pueden estar ahí las direcciones o nos pueden decir que por ahí no vayamos, pero lo leemos, sí, pero fíjese que no está el entendimiento en nuestra mente, ¿verdad? Y en nuestro corazón. Amén. Otra de las cosas que podríamos ver, y es que dice que tienen boca y no hablan. Mire, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la iglesia?
Cuando nosotros es el tiempo de cantar y de adorar al Señor, hermano, parecemos a veces estatuas ahí parados, no hacemos nada, ¿verdad? Al contrario, a veces quisiéramos que ya se pasara, o quisieran, mejor dicho, ¿verdad? Que ya se pasara el tiempo para llegar a la casa rápido, porque pues es mejor estar en la casa, piensan algunos, ¿verdad? Entonces esos podrían ser ídolos que tienen boca, pero no hablan, no confiesan, ¿verdad? Que hay un Dios poderoso, amén. Y dice, tienen orejas y no oyen. Son como aquellos hermanos que les dijo, ¿verdad? Que preguntaran por las sendas antiguas y andar por ellas. Le dijo cuál es la mejor senda, ¿verdad? Y abajo, si usted lee en esa cita más para abajo, ahí le dice, no, no queremos. Entonces, fíjese que tienen oídos, tienen orejas, pero no escuchan. Y también dice, y tampoco hay aliento en sus bocas. Entonces, el aliento es el espíritu, hermano. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos un espíritu que dice que siempre está dispuesto a buscar al Señor a clamar al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando a veces no está en nosotros, hermano? Entonces somos ese ídolo, mire. Entonces, ahí podríamos vernos nosotros, ¿verdad? ¿De qué manera, hermano, tenemos oídos? Sí, estaremos escuchando. Sí, escuchamos. Pero ¿será que ponemos atención a lo que se nos está enseñando? ¿Tenemos ojos? Sí, podríamos ver. Pero fíjese que muchas veces nuestros ojos solo ven aquello que nosotros queremos ver y no lo que nos están diciendo. Mire, abra bien los ojos, ¿verdad? ¿Tenemos boca? Sí. Podríamos tener boca para hablar, o tal vez para que se nos salgan sapos y culebras, ¿verdad? Pero de nuestra boca, hermanos, si lo que está en el corazón abra la boca, entonces, ¿qué está en nuestro corazón, verdad, hermano? De lo que podríamos estar hablando. Y fíjese que en Daniel 3:2, ahí quisiéramos ver algo acerca de una estatua que este rey mandó a hacer. Fíjese que dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero mire, no solo se quedó con eso, sino que en el 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros y los jueces. Y fíjese que quería, aquí Cristo que quería que lo adoraran a él. Mire, también dice que él preparó arpas, preparó lirios, mire, imagínese que él dice que preparó a todos los músicos para que le rindieran culto a él. Entonces, nosotros podríamos decir, pero fíjese que no me imagino dónde estaba ese rey, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces podríamos estar siendo, ¿verdad? Tomados de esa manera. Amén. Y fíjese que otra de las cosas que quisiera ver, y es que ahí en la iglesia en Tiatira, fíjese que había una mujer llamada Lidia. Y quisiera hablarle acá de Lidia. Dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablábamos acerca de las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella, mire, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fíjese que en el 16 dice, y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice que los obligó a quedarse ahí. Entonces, mire, hermano, lo contrario de Jezabel, ¿verdad? En esa congregación había una mujer llamada Lidia. Dice que ella, mire, el Señor le abrió el corazón. Cuando le abrió el corazón, entonces le abrió el entendimiento. Entonces ella pudo ver, hermano, aquellas cosas que estaban ahí, pero que sus ojos no las habían podido ver. Y entonces, mire una de las cosas que yo veía, que en Hechos 16:40 dice, en cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Mire una cosa tan importante. Y es que dice que en cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de esta mujer. Entonces ella, mire, dice que se había vuelto una consejera. O sea que ella era temerosa de Dios. Mire la importancia que tienen las mujeres dentro de la iglesia. Y fíjese que algo que me llamaba la atención acá en Proverbios 3:5 dice, por toda tu confianza en Dios y no en los muchos. Entonces son de las cosas, hermano, que nosotros podríamos ver
cuáles son aquellas cosas que hemos estado haciendo, ¿verdad? De las que podríamos nosotros el volvernos al Señor. Amén. Y pues es una como reflexión, ¿verdad? Para volvernos al Señor y pedirle a Él, ¿verdad? Que nos seamos atraídos, ¿verdad? Con lazos de amor y con lazos de misericordia. Y si no se nos está pagando, ¿verdad? Esa mecha, que aún esté humeante, hermano, y que el Señor sea el que sople sobre nuestras vidas. Amén. Espero haber sido de bendición en esta noche y que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por lo que nos permites el poder trasladar, Señor. Ayúdanos, Señor, y que volvamos a recuperar, Padre, aquello que hayamos dejado de hacer, Señor. Te pedimos, Dios, que soples nuevamente en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y que nos levantemos, Señor, y que sigamos, papito lindo, confiando en ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.